grandes temas cuando se habla de la coeducación es lo de meter la perspectiva de género o la perspectiva coeducativa en los materiales que se utilizan en el aula, ya sea en los vídeos, en los libros de texto, en la información que incluye el currículum que se enseña en las aulas. Todo eso es uno de los grandes temas. Y muchas veces se habla de incluir a las mujeres o incluir mujeres referentes o meter también, o sea, hacer ver que en la historia, además de lo que hacían los hombres, también estaban las mujeres o estábamos las mujeres haciendo cosas. Y es verdad que en los últimos años se ha cuidado un poquito más eso y además desde que en la legislación se recoge la idea de que esto sí o sí hay que hacerlo de esta manera, en las editoriales que construyen, que crean esos libros de texto que luego se utilizan en el aula o en algunas aulas, pues se va metiendo un pelín esta perspectiva. Metiendo un pelín porque normalmente o habitualmente es el último anexo, ¿sabes? Es como que iba la historia normal y, por cierto, también había mujeres y son pues esos cuadritos pequeños en amarillo que aparecen como un destacado, un tema final, un sigue investigando, como los extras, es decir, no se incluían como parte del currículum. Pero es verdad que también ahí hemos ido mejorando un poco. Bueno, pues como es uno de los temas estrella, hoy vamos a coger un ejemplo de un libro de texto de primero de la ESO de Geografía e Historia, en concreto el libro de texto de Geografía e Historia de mi hijo mediano, que está en primero de la ESO, y vamos a hacer un pequeño análisis con un fragmento para ver cómo se está haciendo esto, si se está haciendo bien, mal o regular y cómo se podría hacer mejor, con lo cual ya os estoy haciendo spoiler de que efectivamente se podría hacer mejor. El trocito que vamos a analizar es el que se refiere a la historia de Mesopotamia, que es lo que el otro día tenía que estudiar mi mediano para un examen y me puse a mirarlo con él. Y mirándolo con él me encontré que uno de los apartados del libro se titula ¿Cómo era la vida en Mesopotamia? Y cómo era la vida en Mesopotamia desde el punto de vista de género nos viene muy bien porque ya nos está dando a entender que vamos a ver cómo era la vida cotidiana de las personas que habitaban toda esa zona del mundo en este momento y no solo lo que les pasaba a los grandes nombres o más bien los grandes hombres. Cuando vamos al trocito sobre la vida en Mesopotamia, lo que nos encontramos en la primera parte, los dos primeros apartados, es que lo que nos está contando en realidad es cómo se distribuía de forma jerárquica la población. Y entonces teníamos una minoría privilegiada y el resto de la población. Esos son los encabezados. De estos dos apartados, ¿qué es los que vamos a analizar? ¿Y qué nos dicen estos dos apartados? Que la minoría privilegiada que acumulaba el poder y la riqueza estaba formada por el rey, la aristocracia, los sacerdotes y los escribas, y que el resto de la población se dividía en dos grandes bloques, que son personas libres y personas esclavas, y a qué se dedicaban esas personas libres o esclavas, que nos distribuye en tres ámbitos de acción: la agricultura, la artesanía y el comercio. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, es algo que hemos visto quienes hemos estudiado historia a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, el único punto en el que nos podemos fijar y decir aquí han intentado meter perspectiva de género es en el uso no sexista del lenguaje. Si os fijáis, cuando habla de la minoría privilegiada, todos los nombres están en masculino excepto aristocracia. Y luego, cuando nos vamos a la parte del resto de la población, vemos un esfuerzo obvio por hacer un uso no sexista del lenguaje, cuando se habla de los campesinos y las campesinas y se habla de las personas artesanas. Específicamente, las personas artesanas es un clásico de cómo evitar decir los artesanos, para no volver a desdoblar los artesanos y las artesanas. Entonces, yo con mi perspectiva coeducativa lo que digo, mira, se han esforzado en intentar hacer un uso no sexista del lenguaje. Ahora, precisamente por eso, si yo solamente leo hasta ahí, lo que deduzco es, vale, pues entre la minoría privilegiada, el único lugar donde había mujeres era en la aristocracia, porque el resto están en masculino genérico: el rey, los sacerdotes, los escribas. Y las mujeres donde estaban, o las vemos, o nos las muestra este texto, que es en el resto de la población, estaban entre el campesinado y también podían ser artesanas. Pero se ve que no podían ser comerciantes, porque los comerciantes es masculino genérico. ¿Veis un poco por dónde voy, no? Es decir, si estás haciéndome visible que estás intentando meter la perspectiva de género a través de un uso no sexista del lenguaje, yo me lo creo, ¿por qué no me lo voy a creer? Y entonces me creo que hay 3 lugares aquí donde sí había mujeres y en el resto no están porque no las estás nombrando. Entonces, si en un sitio las nombras y en otro no las nombras, pues es que evidentemente en ese sitio están y en el resto no están. Ahora, después de esto, en el resto de la población, hay un párrafo que es el que se refiere específicamente a las mujeres. De pronto aparecemos
específicamente ahí. Las mujeres estaban sometidas a la autoridad de un varón y su misión era tener descendencia. Podían trabajar con el permiso de su padre o de su esposo y si lo hacían, cobraban la mitad del salario de un hombre. Vale, de pronto aparecemos aquí, otro esfuerzo por incluir perspectiva de género y me está diciendo que estábamos sometidas, por lo tanto esto era una sociedad patriarcal, sorpresa, nos lo imaginábamos, pero que también podíamos trabajar con permiso. ¿Dónde podíamos trabajar? Pues tal como yo lo he visto aquí en lo que me habéis contado antes, podían labrar las tierras o podían trabajar en algún taller artesanal. Y punto pelota. Hasta aquí llegan las mujeres en Mesopotamia. Ahora vamos a darle una vuelta a esto, porque esto necesita un meneo, porque yo evidentemente lo estoy leyendo y digo, aquí me falta información. Entonces, de una manera tan sencilla como ir a Google y poner mujeres en Mesopotamia, ya te salen 4 o 5 enlaces fiables, que salen de los primeros, que puedes utilizar para ver si lo que está diciendo este libro es cierto o no es cierto, o si está completo o está incompleto. Y ya os digo yo que está incompleto, pero de forma importante. Entonces, aquí has metido la perspectiva de género de una forma tramposa o poco técnica o de poca calidad para ser un libro de texto que va a utilizarse luego en un sistema educativo público por el que va a pasar todo el alumnado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a poco que te pongas a buscar las mujeres en Mesopotamia, lo primero que descubres es que han estado en todos esos grupos poblacionales a los que te has referido. Ha habido reinas, por supuesto que estaban en la aristocracia, ha habido sacerdotisas y ha habido escribas, mujeres que sabían escribir. De hecho, la primera autora con nombre conocido que tenemos es mesopotámica, es Enheduanna. Entonces, tal como me has contado la parte de la minoría privilegiada, me has dejado fuera a una parte muy importante de esa minoría privilegiada. Y después, cuando nos vamos al resto de la población, las mujeres estaban también en todas partes. Por supuesto que estaban trabajando la tierra, por supuesto que estaban en los talleres y por supuesto que también estaban en la parte del comercio. Con lo cual, en ese caso, no necesitabas hacer ninguna distinción. Y si lo que me quieres contar es que la sociedad mesopotámica era patriarcal y por lo tanto desigual, podrías haber empezado por ahí ya al principio. Entonces, ¿cómo hubiese contado yo esto? Pues hubiese empezado diciendo que la sociedad mesopotámica establecía jerarquías y desigualdades en torno a numerosos ejes. Por ejemplo, el de clase social. Y había unas clases privilegiadas que eran las que tenían acceso a la riqueza, a los derechos y al poder, donde estaban la realeza, la aristocracia, las personas vinculadas a los templos y quienes sabían escribir y leer, es decir, escribas. Y luego había unas clases menos favorecidas, compuestas por personas libres o esclavas, que eran quienes hacían el grueso del trabajo. Y el trabajo era labrar las tierras, todo el trabajo de manufactura, artesanía, etcétera, de crear cosas en los talleres y también quienes se dedicaban al comercio. Y por supuesto, porque estamos hablando de cómo era la vida en Mesopotamia, estaban quienes hacían todos los trabajos de cuidado de sostenimiento de la vida. Estos recaían mayoritariamente sobre las mujeres, porque la sociedad mesopotámica, además de jerarquizada en torno a ejes como la clase o la edad, porque tenemos datos que nos dicen que había trabajo infantil y había trabajo de personas mayores dentro de esa época, estamos hablando de alrededor de los 50 años, esas personas sabemos que cobraban menos. Niños, niñas y personas mayores cobraban menos dinero. Y también las mujeres, evidentemente, porque tenemos registros de todo eso. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Con que había jerarquías, con que las jerarquías se daban en torno a ejes de características poblacionales y que esas características pues eran la edad, eran el género, etc. Pero no hace falta que me hables de la población normal, entre comillas, en general y luego me hagas un apunte final. Y las mujeres, pero no hemos estado hablando de las mujeres antes, ¿por qué me las sacas ahora aquí como un grupo específico y distinto? Y luego cuando hables de la parte de la escritura, que era muy importante, y hablas de la civilización sumeria y de la escritura cuneiforme y de lo importante que fue, etcétera, pues entonces ahí hablas de Enheduanna y hablas de cómo fue una sacerdotisa muy importante a cargo de un templo con una relevancia importante en sus escritos que permeó hasta muchos siglos más tarde, de la que conservamos tablillas, referencias, poemas, etcétera, igual que me vas a hablar además del Código de Hammurabi, que todo el mundo conocemos, y es una pieza histórica súper relevante. El resumen de este vídeo es que no podemos seguir incluyendo a las mujeres en los textos como un anexo.
ya no estamos ahí, ya estamos en otro lugar, ya hemos avanzado hasta el punto en el que podemos hacer un análisis de las situaciones desde una perspectiva de género. Y eso significa integrar en la forma en la que contamos las cosas, las situaciones o las vivencias o las aportaciones o lo que sea de las mujeres y de otros grupos minorizados. Y yo entiendo que el profesorado no siempre tenga los conocimientos o la formación necesaria para hacer esto, porque la coeducación sigue siendo inexistente en la formación básica de profesorado. Es decir, el profesorado, cuando saca sus oposiciones, las prepara, que ya hablaremos de eso, de cómo se trata la coeducación en los temarios de preparación de oposiciones, que telita, pero bueno, el profesorado cuando se forma para ser profe, ya sea en una titulación específica o en cualquier otra titulación con luego un máster de profesorado que les permite acceder a las oposiciones para luego dar clase, ahí la coeducación no está. Entonces, como no está, no podemos pretender que por ciencia infusa el profesorado sepa aplicar una perspectiva coeducativa. Pero en este caso lo que estamos analizando es un libro de texto creado por una editorial que se supone que crea un equipo de personas expertas para producir un material que se ajuste a la legislación vigente. Y la legislación vigente dice que tienes que meter una perspectiva coeducativa en esos materiales. Entonces, en este caso, el problema lo tiene la editorial, que ha contratado o ha creado un equipo en el que hay personas que saben de coeducación lo justo o incluso nada, porque alguien que sabe de coeducación no te pasa una descripción de Mesopotamia como la que acabamos de ver. Y lo mismo que os acabo de contar en Mesopotamia estaba en la descripción de Egipto que estudiamos después porque en el examen de mi hijo mediano caían las dos cosas. Entonces, esta cuenta no tiene vocación de criticar, sino vocación de formar y de ser útil. Entonces, mi idea con este ejemplo era que pudiéramos hacer un análisis un poquito fino de lo que está pasando y ver cómo se puede hacer de otra manera, cómo se puede hacer mejor. Porque se puede hacer mejor y si lo hacemos mejor, nuestro alumnado va a tener una mejor calidad educativa y eso incluye que sea coeducativa. Y eso incluye que consigamos por fin, a ver si aligeramos un poquito, construir un mundo igualitario. Que me moriré y no lo veré, pero por lo menos a ver si veo que hemos avanzado un poco.